¿Qué tal, amigos? Una persona de Los Cabos, Baja California, me hizo varias preguntas y aunque ya he respondido algunas de ellas en un video para niños, quiero retomarlas ahora respondiéndole a él y a aquellas personas que tengan el mismo interés. Sabemos que el hombre de fe, el cristiano, el católico, a través precisamente de la fe tiene que analizar los signos de los tiempos, es decir, todo lo que nos sucede lo tenemos que ver a través de la fe, pensando qué es lo que Dios nos está pidiendo, qué es lo que Dios nos quiere decir. De tal manera que lo primero que se hace ante un evento como esto del coronavirus, tenemos que preguntarnos el por qué. Alguien podría preguntarse, ¿es un castigo? Bueno, no podemos quitarle a Dios esta posibilidad de castigar al ser humano, aunque siempre para que haya un castigo tiene que haber una condena, una sentencia. Para que haya esa sentencia tiene que haber un juicio, y sabemos que Dios no nos va a juzgar en esta vida, sino hasta el momento de nuestra muerte o en el juicio final. Por lo tanto, no se podría hablar de un castigo, porque un juicio significaría Dios ya juzgó al ser humano y por lo tanto viene ya la sentencia y la condena y no hay posibilidad de cambiarla, de revertirla. Y a diferencia de esto, Cristo nos muestra siempre que Dios es misericordioso y que nos dará la oportunidad de convertirnos, de transformarnos hasta el último momento de nuestra vida. Así que antes de que termine la vida, podemos pensar en que Dios es misericordioso. Así que yo desecharía la palabra castigo y llegaríamos al siguiente punto, que sería, bueno, ¿es una llamada de atención? Aquí en este punto sí podríamos estar de acuerdo, porque así como un padre de familia no castiga a su hijo por algo que está haciendo, pero sí le puede llamar la atención cuando ve que se está desviando, cuando no está cumpliendo con sus tareas, cuando no está haciendo lo correcto, le llama la atención, no lo castiga y le llama la atención quizás a través de una voz fuerte, quizás a través de quitarle algún juguete que el chiquillo está amando o bien alguna otra cosa. Bien, una llamada de atención ante qué, pues habría que pensar qué es lo que Dios a ti, a mí, a la humanidad nos querría decir a través de esto que está aconteciendo. ¿Estamos bien como para que Dios no nos llame la atención? ¿O si necesitamos, como decimos popularmente, un jalón de orejas? Otro punto, el tercer punto, castigo primero, llamada de atención segundo. Otro punto que menciono yo sería una invitación a la reflexión. Es decir, a través de esto que sucede, Dios nos puede invitarnos a preguntarnos, ¿cómo estás? Detente un poquito y piensa si estás haciendo lo correcto, estás tratando bien a la naturaleza, estás creciendo bien como sociedad y muchas otras cosas más. El cuarto punto del por qué sería una prueba a superar. Y es que los grandes maestros también ponen a sus alumnos, a sus discípulos, pruebas para que las superen. ¿Y esto para qué? Con la finalidad de que se fortalezcan, se preparen y al mismo tiempo se sientan orgullosos de lo que están haciendo. Así que una prueba a superar, por ejemplo, buscar vacunas, buscar remedios, buscar cómo no contagiarnos, buscar una gran cantidad de cosas como una prueba, sabiendo Dios que con nuestra inteligencia y con su ayuda la podemos superar. También podría ser una oportunidad de conversión. Si el ser humano se ha dado cuenta que no está yendo por el camino adecuado, como por ejemplo si menciona que esto vino por un no conocer lo que estamos comiendo y comer o murciélagos que no se deberían de consumir, por ejemplo, o bien la forma de transmitirla, tratar de evitarla, en fin, el maltrato a la naturaleza, el no tener cuidado con la propia salud, el a lo mejor demeritar, el despreciar el peligro de los virus, las bacterias, sintiendo que el hombre es el todopoderoso. Bueno, oportunidad de conversión. Y un tercer punto que sería el pasar de la luz a la oscuridad, así como aquel ciego de nacimiento
Gracias a Cristo pudo pasar de la luz a la oscuridad, pero antes tuvo que enlodarse los ojos. Fíjate, enlodarse los ojos a veces significa, a lo mejor necesito que algo de lo que yo desprecio me toque para que de esta manera pueda ver la luz. Porque ¿a quién le gusta embarrarse con lodo? A nadie. Y a lo mejor Cristo, cuando hace este signo, es solamente cuando el hombre es capaz de reconocer el pecado, sentir que le molesta el pecado, es capaz de ver la luz. Y pasar de la luz a la oscuridad en estos puntos. Preguntarnos, por ejemplo, la oscuridad del individualismo en el que estamos viviendo, la falta de respeto a la naturaleza, el menosprecio a la familia, porque importa más el trabajo, el dinero, el placer. También la oscuridad de la desunión en la sociedad, porque se polarizan las personas. Lo que importa es defender al que está en el poder o mi partido. El mercantilismo en las enfermedades, porque tú estarás de acuerdo que hay una enfermedad y los que salen ganando no siempre son los enfermos, sino son los laboratorios y quienes a través de vender caros los medicamentos salen lamentablemente ganando. Se ve al enfermo como alguien en cómo obtener recursos y no como alguien que está sufriendo. Y también, por supuesto, una oscuridad que no podrás negar que existe, la expulsión de Dios en nuestra sociedad. Lo hemos sacado definitivamente. Dios no importa, Dios es quizás como una especie de extinguidor, acudo a Él cuando tenga una emergencia y se acabó. Y las conclusiones de sacar a Dios de la sociedad son tremendas. Así que el por qué lo he englobado en esto. Podríamos preguntarnos por qué está pasando esto. Por otra parte, en las redes veo que hay mucha gente que invita a hacer oración, pero la oración mágicamente va a cambiar todo, porque le pidamos a Dios aún insistentemente, ¿va a cambiar las cosas? Habría que preguntarnos si esto es voluntad de Dios y por lo tanto creo que no tendría por qué cambiarse. Si es una llamada de atención o algo de lo que hemos dicho, Dios no tendría por qué cambiar su voluntad. Y para demostrarte que la oración no siempre cambia las cosas, me voy a dos ejemplos. Cristo en el huerto de los olivos pidiéndole a su Padre, Padre, si es posible, quita de mí esta pasión, haz que pase este trago amargo. Y Dios no le quitó a Cristo el tener que padecer precisamente la pasión. ¿En qué ayudó entonces ahí la oración? En que fortaleció a Cristo, le dio conciencia de lo que tenía que hacer y le permitió ofrecer a Dios eso que venía. Así que muchas veces la oración no va a quitarnos por lo que tenemos que padecer, por aquello que Dios quiere que vivamos, pero sí nos puede fortalecer, como el segundo ejemplo, los mártires. ¿Tú crees que Pedro, Pablo y todos los mártires no le estuvieron pidiendo a Dios, Dios mío, si es posible, quítame esta prueba? Pero Dios quiso que dieran testimonio, que su luz de fe, de testimonio, brillara en la oscuridad de todos aquellos que no creían. Así que la oración es un diálogo con Dios que nos invita a confiar en Él, a aceptar su voluntad y entender que en muchas ocasiones, cuando nosotros vemos cosas negativas, ese no es el final. Así como los apóstoles vieron la tormenta que estaba a punto de hundirlos, ese no fue el final. Así como los apóstoles que creyeron que los iban a matar inmediatamente después de Cristo, ese no fue el final. Hay que entender que Dios siempre tiene un buen fin y en la Sagrada Escritura, todas las historias en las que Dios interviene siempre terminan con un buen final, como el Apocalipsis, que será el triunfo de Dios ante todo. La oración nos invita también a reconocer la pequeñez humana y la necesidad de ayuda divina, porque a veces confiamos tanto en nuestros poderes por la soberbia que nos olvidamos de Dios y acudimos solamente cuando nos estamos ahogando, como Pedro. La oración pide, pero no exige. Yo no puedo decirle a Dios, haz esto, yo soy el que te mando y tú eres mi sirviente. No. En la Sagrada Escritura sabemos que nosotros somos los servidores de Dios. Se lo pedimos, pero si Él
lo quiere hacer, es cosa suya. Como María cuando en las bodas de Caná le dice a los que están ahí, hagan lo que Él les diga. María no le exige a Cristo que haga algo, sabe que Cristo lo puede hacer y dice, Él tiene la última palabra. Por otra parte, también sabemos que la oración y la confianza en Dios no llegan a tentar a Dios. ¿Te acuerdas tú que en la tentación del desierto el demonio le dijo a Cristo, ándale, si Dios dice en la Sagrada Escritura que te va a proteger, aviéntate, total. Y Cristo le dice, no tengo por qué tentar a Dios. Aunque Dios podría hacerlo, yo no soy nadie para tentarlo y decir, porque Él tiene el poder, yo me aprovecho de ese poder. Así que no podemos tentar a Dios, por ejemplo, sabiendo que en un lugar hay contagio y acercarme sin mascarilla, sin protección. Al cabo que Dios me va a proteger. Eso no es correcto. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer lo que está de nuestra cuenta. Y aquí me voy al milagro nuevamente de Caná, porque aunque Cristo hizo un milagro, le dijo al ser humano, haz tú lo que te toca. ¿Te acuerdas? Había varias tinajas y Cristo dijo, hagan lo que les toca, llénenlas de agua. Y solamente hasta que estaban llenas de agua, Cristo fue capaz de hacer el milagro. Ah, ¿por qué no nos haces el milagro completo? Llena las tinajas de agua tú, que el vino aparezca. No, Dios siempre nos dice, yo hago la parte que me toca y que es mi voluntad, pero hagan ustedes la parte que les toca. Y aquí, evidentemente, ¿cuál es la parte que nos tocaría, por ejemplo, en este momento? Pues invertir tiempo, especialmente los científicos, para encontrar vacunas, ser sabios para no contagiarnos, ser solidarios con los enfermos, en fin, este tipo de cosas son las que nos tocan. Y por eso en algunos lugares, tratando de evitar los contagios, se dice, no se junten, por favor. No acudan incluso a algo que valoran mucho, que podría ser la Sagrada Eucaristía. En este momento es más importante la vida que el gozar de este sacramento que nos dejó Cristo, que lo podemos gozar en otro momento y que lo hemos gozado tanto. Pero si en este momento la Eucaristía podría convertirse en algo que me lleve a la muerte, caray. Alguien me decía, padre, pues es como darle a alguien un pan con veneno, sabiendo que el pan es bueno. Sí, pero si esto me va a llevar a una situación que yo voy a contagiar o que va a haber grandes males, y por eso tendríamos que tener cuidado en esto. Por otra parte, Cristo dijo en la Escritura, hay momentos en que el esposo está con ustedes y habrá momentos en que se les será quitado para que lo valoren. Y creo que el que de repente podamos quedarnos sin misa nos diría, ah caray, ¿y cuántas veces tuve la misa diaria o dominical y no fui? ¿Cuántas veces tuve la oportunidad de comulgar y no, mejor me iba al deporte, me iba a echar relajo? Así que esto podría ayudarnos a valorar, como estamos valorando, la familia, el salir a la calle y también la Sagrada Eucaristía. Y finalmente, quiero terminar diciendo que la oración crea y amplía la conciencia, ilumina y lleva a la acción. De tal manera que la oración no solamente es pedir, es crear conciencia, llevar a la acción, aceptar la voluntad del Padre, saber que la oración no cambia todo en automático, no tentar a Dios y sobre todo entender que, como dije hace un momento, Dios siempre muestra su providencia. Y así como hemos pasado otros momentos difíciles a lo largo de la historia, como lo vivieron, por ejemplo, los judíos y cristianos en los campos de exterminio, en otras pestes, en otros momentos difíciles, en persecuciones de la iglesia, ese no es el final. La providencia de Dios nunca nos deja de la mano, con héroes, con líderes, con vacunas, con soluciones, etc. Así que yo espero que este video les ayude. Mando un saludo especial a nuestros amigos de Los Cabos, Baja California, y espero que les ayude esta reflexión. Seguimos en oración, sabiendo que Dios nunca nos deja. Y seguimos orando y actuando.